Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tertulia sobre Olvidado Rey Vudú, la novela de Ana María Matute. Em, Como os decía antes de empezar a grabar, no hay un guión, la idea es simplemente, entiendo que todos hemos leído o releído esta novela en las últimas semanas. Y la idea sería, pues con motivo también del centenario del nacimiento de esta gran escritora, poder discutir los temas, digamos, principales que presenta esta novela. Si se os ocurre en algún momento y queréis traer a colación otras novelas de Matute, yo, por ejemplo, he leído Primera Memoria y Luciérnagas, o algún aspecto biográfico, me consta que hay aquí gente que la conoció en persona. También se puede mencionar, o podemos traer anécdotas de este tipo. Quizá podemos comenzar con, Alicia, no sé si ya Ujú. que tú has escrito un artículo Mm. sobre Matute divulgando esta obra, no sé si querrías hacer algún comentario preliminar de, digamos, cómo te sentiste llamada a escribir ese artículo, o qué querías proponer, o sí. Pues porque me parece que es una de las obras menos reivindicadas de Matute y sobre todo también porque quería un poco echar por tierra ese miedo que la gente tiene hacia esta novela fundamentalmente por su extensión, porque dicen, buf, es que una novela de 800 páginas no me pongo con ellos. Siempre se ven como más capacitados para textos o consideran más accesibles textos más breves, cuando todos sabemos que no tiene por qué ser así, que puede ser casi podríamos decir un falso mito. Entonces me apetecía echar por tierra esas barreras que se ponen muchas veces los lectores y demostrarles que a pesar de su extensión, Olvidado Rey Gudú es no solo a mi modo de ver una de las mejores obras, por no decir la mejor obra de Ana María Matute, y bueno, porque también siempre estoy muy pendiente de lo que de lo que leen mis alumnos y lo que lee la gente que conozco y demás, y entonces veía que había mucha inclinación por el género fantástico. En concreto, un compañero mío de trabajo me había presentado a Sanderson, que yo no le conocía, con Archivo de Tormentas, y estaba viendo la revitalización de este género que se venía produciendo de un tiempo a esta parte, y me apetecía también reivindicar que desde la literatura hispánica teníamos también una gran obra de literatura fantástica, que parece que en la literatura hispánica somos más dados a otros géneros o a otras corrientes literarias. Entonces esos fueron, yo creo que, los motivos principales que me guiaron a escribir el artículo de Conversation. Gracias, Alicia. Es verdad que además de tu artículo, Antonio y yo leímos otro artículo de un colega mío mexicano que es experto en novela de caballerías, Daniel Gutiérrez Trápaga, Sí. que denunciaba los olvidos metodológicos de la Academia Española en el sentido de que los manuales, Mm. al menos en el mundo anglosajón, los manuales que publican el Cambridge Companion to Spanish Literature y libros así, pasan bastante de refilón por encima de esta novela, hasta el punto de que da la sensación de que no la han leído, es decir, de que repiten en una frase, bueno, una fantasía medievalizante de Matute en la que se refugió, bla, 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 y nada, y siguen con sus historias de la memoria histórica, la guerra civil, y en fin, los temas de siempre Entonces, me gustó ese artículo también de Daniel Gutiérrez Trápaga, donde reivindicaba esta novela, que además tiene una historia, a mí me emociona bastante. Yo no conocía a Matute, pero mi madre sí la conoció. Y toda esa historia de una persona que se pasa casi 20 años en una depresión tremenda y que sale de la depresión triunfalmente publicando este libro maravilloso que fue el que le firmó a mi madre, por eso la conocí. Ujú. Pues también me parece como una historia muy bonita y también una reivindicación en estos tiempos de cierto edadismo, pues que una persona de septuagenaria publique su obra maestra también me parece como digno de mención. Y la novela en sí es excelente y es muy densa, en un buen sentido, quiero decir, que son 800 páginas, pero densas como el oro, que es una obra muy, muy trabajada, estilísticamente muy lírica. En algún momento podemos mencionar, yo me he leído los dos discursos importantes de Matute, el del Cervantes y el del ingreso en la Real Academia, que allí también menciono algunas de sus ideas de reivindicación de la fantasía, la imaginación, etcétera.
Y también quería dejar apuntado que es una novela que se ha traducido al italiano y al alemán, no al inglés, que eso también es reseñable, pues dice mucho de los anglosajones y también de por qué quizás no ha circulado todavía como debería. En Alemania tuvo cierto impacto. Yo he encontrado 4 obituarios de Matute cuando falleció en 2014. Y en italiano hay un podcast muy bueno sobre Dimenticato Re Voodoo en YouTube, que si alguien lo quiere escuchar, me ha parecido excelente, la verdad. Em, en fin, quiero ceder la palabra a Álvaro o a Antonio, que eh, no habéis intervenido todavía. Antonio, tú te la has leído Ah, 2 veces. Te has leído yo, 2 veces esta yo novela. me la he leído 2 veces. Yo soy de los que se la han releído. Me la leí al poco de salir, comentándolo con Luis cuando me propuso participar en esta tertulia. Yo decía, yo me la debí leer en el 96, 97, poco después de salir, y no la había tocado hasta ahora. Contaré, porque se lo conté a Luis, y además lo cuento con alegría, que a mí la novela yo la leí en ese momento, debía tener 16, 17 años, y la novela me dejó fascinado, hasta el punto de que me convertí, me reía un poco con Luis de esto, en un Matuter. O sea, fue lo primero que yo leí de Ana María Matute, y me leí todo lo que pude encontrar de Ana María Matute. Por supuesto, me leí La Torre Vigía, cuando se luego Manos, y todas sus cosas anteriores. Me leí muchas cosas anteriores. Y luego, por casualidad de la vida, varios años después, en unos cursos del Escorial, coincidí con ella. Coincidí con ella y la, y la verdad es que fue un encuentro fantástico. Fue como encontrar de repente una especie como de mito que yo me había creado en la cabeza, y fue maravilloso. Todo lo que rodeó aquel encuentro fue extraordinario. Le dije, bueno, prácticamente le declaré mi amor eterno, o sea, fue una cosa tremenda, y ella se lo tomó toda a risa, se partía de risa con las cosas que yo le decía, y era divertido porque era por la mañana, cuando estábamos allí en la terraza, y ella de repente hizo un gesto e hizo que se acercara a un camarero, y entonces el camarero se acercó como titubeante. Y entonces lo que llevaba allí aparentemente era una naranjada, no sé, sería una Fanta naranja, un Suez naranja, algo así, pero yo juraría que aquello no era solo Suez naranja, yo creo que aquello llevaba más cosas. Hielo, quiero decir, me refiero a hielo, es lo que quiero decir. Y todo con una naturalidad y con una ligereza. En un momento determinado le dije, ¿le importa a usted que nos hagamos una foto? Sí, sí, por supuesto. Yo me pongo al lado de ella para hacerme una foto, y ella me dice, no, 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 así no se hacen las fotos. Dame la mano, que queda mucho más bonito. Entonces ella me coge la mano, entonces aparecemos en la foto con las manos enlazadas como dos enamorados, que probablemente por mi parte no estaba desencaminado lo que estaba haciendo la foto, pero ella, motu propio, era la que decidía. En fin, fue aquello. Y desde entonces leí seguramente luego alguna otra cosa suya, pero ya no me había vuelto a acercar. Y tenía cierto miedo en acercarme de nuevo y volverme a leer el olvidado Rey Vudú, porque no sabía lo que me iba a parecer. Claro, eso hace ya muchos años, hacía pues 25 años, así, veintitantos años, de que aquello. Y no sabía lo que me iba a volver a pasar. Te recordaba solo algunas cosas de la novela, muy lejana, y ha sido exactamente igual que cuando la leí la primera vez, lo cual es algo extraordinario. He vuelto a encontrar los pasajes que yo recordaba y eran como los recordaba. Seguramente he visto cosas que no vi entonces, y quizá he entendido mejor algunas cosas que no entendí entonces, pero el pozo que me dejó, que es un pozo muy alejado de lo que sería la novela fantástica. Para mí esta novela no es fantástica, sí puede ser medievalizante, o sí, no es fantástica, naturalmente fantástica, es toda una recreación y es pero creo que es otra cosa distinta, o es una rareza absoluta dentro del género. El recuerdo que yo tenía se mantiene. Y de hecho mi acercamiento a la novela es ese, y es el que quería plantearos. Si vosotros creéis que esto realmente es una novela fantástica, una novela de género, una novela de... Porque personalmente yo creo que la novela es otra cosa, completamente distinta. Álvaro, tú me comentaste alguna cosa interesante por WhatsApp que quizá quieres compartir ahora con el grupo. No sé qué De, te comenté. Bueno, de que era una novela psicológica, dijiste, o sí, que tenía. yo Sí. pienso que sí, porque una de las cosas en las que, yo esta es la primera vez que leía esta novela,
Sí conocía a Matute, había leído algo de ella antes, pero poca cosa. No, no recuerdo siquiera exactamente lo que había leído, porque yo tenía una amiga en la facultad que era muy, muy fan de esta novela, precisamente. Pero es verdad que por la longitud nunca me atreví a meterle manos. De estas cosas que, bueno, que he ido dejando pasar hasta este verano que Luis me la sacó de la biblioteca para que una leyera. Y, y me ha gustado mucho. He de decir que además para la extensión no se me ha hecho para nada ni pesada ni eso. Me ha gustado, me ha enganchado, me ha mantenido. Y claro, yo estaba reflexionando un poco por qué esta novela, que en principio, eso a primera vista se podría categorizar en todo el género fantástico, no ha recibido tanto público en España. Y yo creo que hay muchos motivos. Um, pero entre ellos yo creo que es eso, que es esta cuestión de que creo que hace mucho énfasis en la psicología, tanto de los personajes como en general, en la manera de las personas crecer, madurar y en cómo se van desarrollando las personalidades a lo largo de la vida, ¿no? Y claro, pensando en novelas del género más tradicionales, incluso por ejemplo las de Brandon Sanderson, que no he leído mucho, pero algo he leído, es una cosa mucho más, pienso yo, fast-paced, ¿no? Como son más rápidas, más enfocadas en la acción, y hay cosas por supuesto, eso, de evolución personal, pero no es exactamente lo que Matute trae aquí. Eso es mi primera sensación. Igual pensando en El Señor de los Anillos, ¿no? El clásico de la fantasía. Sí, hay un rollo alegórico y tal, pero no lo veo de la misma manera. No veo esa evolución y esa psicología tan fina que plantea Matute aquí. Pero bueno, esa es mi sensación. Gracias, Álvaro. Solo un matiz, que yo creo que hay que hacer una distinción entre la acogida académica y la acogida popular, porque el libro sí que tuvo éxito en España, éxito en cuanto... Yo recuerdo en una entrevista con Dragó, se menciona que ha vendido 500.000 de ejemplares o algo así, que son... otra cosa es que luego el mundo en la torre de marfil académica, lo que los académicos deciden estudiar o no, pues a lo mejor no tiene el lugar que merecería, ¿no? Como, porque yo creo que tendría que ser una novela como muy canónica de la literatura española del siglo XX y no te la encuentras en listas, en los manuales académicos, ¿no? Pero incluso a un nivel popular, ¿piensas que tienen la misma popularidad que un Señor de los Anillos, por ejemplo? Mm, En el mundo español, incluso. No. No. No, claro, Claro. pero yo creo que eso se debe al impacto brutal de la lengua inglesa en todo el mundo, sin desmerecer El Señor de los Anillos, que es un libro que yo leí No, con no, mucho... ni yo lo desmerezco Sí, también. sí, sí. Pero Pero aunque me parece más fina Matute, ya que sí, estamos, y sí. tampoco no me gusta hacer de la historia de la literatura como una competencia, pero por ejemplo, todo el tema o sea, el Señor de los Anillos es una novela bastante maniquea en Mm. cuanto a que los malos son muy malos y los buenos son muy buenos Sí, y todo va como en los cuentos mientras que esto aquí en Gudú es más como la vida misma, ¿no? Mm, Y todo el mundo está lleno de claroscuros o más bien mm, oscuros mm, y, y no hay una identificación tan clara de un bando con el bien y un bando con el mal, como mm, ocurre. Por otro lado, sí que Tolkien tiene una mayor, digamos, riqueza en cuanto a crear un universo con sus idiomas y razas y mitologías, que quizá va un poco más allá de lo que hace Matute. A mí me mm. recuerda, no sé si conocéis la novela todo el tema de Gormenghast, de Titus Groan, de Mervyn No, Peake. Titus Groan es no. una novela de fantasía británica como de una familia que vive en un castillo, que el castillo es inabarcable y hay como alas enteras del castillo en las que la familia esta no ha ido nunca y Me tiene, suena. tiene, tiene un toque un punto de esto, la novela de Matute. También se la ha comparado con Cien años de soledad. Es que eh, tiene más de 100 años, tiene más, o sea, no se puede comparar porque la estructura narrativa del Señor de los Anillos y de Olvidado Rey Vudú son diametralmente distintas. O sea,
Lo que plantea Tolkien, como tú bien dices, es un mundo maniqueo porque es un enfrentamiento, es una lucha entre dos facciones, entre dos bandos. En Olvidado Rey Vudú no hay una lucha, no hay un enemigo al que batir, al que enfrentarse. Es simplemente la historia del Rey Vudú. Y a mí en muchos aspectos, que retomo el argumento que decía Antonio, porque decía, yo he descubierto cosas en las que no vi en un primer momento. Yo he tenido una relación con el libro muy semejante a la de Antonio. Yo llegué a ella por mi madre, que era una gran lectora de Ana María Matute, y me lo leí pues cercana a esa edad, con 16, 17 años, y lo que puedes entender con tu competencia literaria de un libro semejante. Y luego la he releído un poco por encargo, por el artículo que comentábamos, y he visto muchas más cosas. Y todo el comienzo, las primeras yo creo que son 100 páginas, me recordó muchísimo a 100 años de soledad. Digo, aquí están todos los reyes, igual que están todos los buen días en su momento con García Márquez, porque la estructura es distinta, plantea otra cosa y por eso la psicología de los personajes está mejor dibujada. Yo creo que todo eso se cifra en la estructura que tiene el texto y cómo se plantea. Tendría también un poco de novela de aprendizaje, quizás, de cómo Gudú crece, se va convirtiendo en el rey que es, siempre con la maldición como espada de Damocles pendiendo sobre él. También cómo es siempre esa condición que tienen este tipo de textos de advertencia, de exemplo morale hacia los lectores, de cuidado, vamos cada vez también hacia un mundo más deshumanizado. Y luego retomando otra idea que has dicho tú, Luis, y ya con esto termino, perdón, es que a Matute siempre, dices tú, en las historias nunca aparece citada como Rey Udú, no, porque a Matute siempre la historia de la crítica la ha marcado como escritora costumbrista. Yo el primer libro que me leí de Matute fueron Los hijos muertos, porque la historia, la crítica literaria quería enmarcarla por ahí y ponerla por ahí. Y esto siempre se consideró como la parte no seria de la narrativa de Ana María Matute y nunca se la ha tenido en cuenta ni se la ha considerado por ella, a pesar de que ella siempre la reivindicó. Y luego ya yo tuve un compañero de doctorado que era muy Matute, como decías tú, Antonio, y la visitaba frecuentemente en su casa. A mí me llevó una vez también que le hizo una entrevista y demás, y era ella reivindicaba ese tipo de literatura, no la otra, no el costumbrismo, que yo creo que lo menciono también un poco en el artículo. Ya no digo más. Mira, no es discrepar contigo, pero sí plantearte Matizar. unas dudas sobre dos cosas que dices. Que dices tú y que creo que dice más gente. El hecho de que en la novela de En Olvidado Río Gudú haya una cierta finalidad ejemplarizante o moralizante y la idea de que hay un crecimiento. Yo no veo ninguna de las dos cosas. No veo los ejemplos morales con claridad. En ningún caso, en nadie. O sea, porque no veo que haya nadie que sea ejemplar y creo que esa es una de las riquezas del libro que habéis señalado ya vosotros. Aquí no hay personajes puros. Esto es lo más contrario que puede haber al maniqueísmo. Todo es, salvo quizá los roles de sexo, que ahí parece que sí que está claro que tiene una heterosexualidad marcadísima, salvo eso, es que no hay nada ah, mm, eh, claramente binarizado, todo es mezclado, todo es híbrido, todo es heterogéneo, se es al mismo tiempo bueno y malo, y se es al mismo tiempo amante y odiante, y se es... Y es muy difícil ver ahí algún tipo de ejemplo, porque el ejemplo parece que necesitas tener a alguien de referencia y aquí es complicado ver referencia. Y lo del crecimiento tampoco lo entiendo. Y sé que se dice, no, hay crecimiento. Lo que yo sí que veo es evolución en los personajes, por supuesto, pero crecimiento en el sentido de, yo qué sé, de un viaje del héroe o digamos una cosa pautada de alguien que sale, se enfrenta a algo y luego No. crece y luego, más bien lo que hay son regresiones. Esa idea, termino con esto, esa idea de que todos los niños hacen cosas de adultos pero los adultos nunca dejan de ser niños, que es una de las cosas fascinantes del libro. O sea, Ardid, que es, creo, es el protagonista del libro, o sea, yo, vamos, para mí Ardid se llama Olvidado Rey Gudú, pero porque quiso llamarlo, porque Gudú sonaba mejor que Ardid, pero claramente es Ardid, la protagonista, a mi juicio, la protagonista principal, es una niña que hace cosas de adulto y luego es un adulto que no ha dejado de ser niña. Yo no veo crecimiento en un sentido clásico, digamos. Me cuesta ver las dos cosas y por eso te pregunto, vamos, te Mm. pregunto a ti y os planteo a todos. Em, bu- bueno, no sé si Alicia quiere. Si no, yo quería
ir sacando hilos ir retomando hilos que han ido saliendo. Pero si Alicia, ya que has sido interpelada, si quieres responder. Nada, yo creo que ha sido una cuestión de que yo me he expresado mal, pero lo decía en ese sentido, como tú bien señalas, no hay un viaje del héroe como hay efectivamente, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, por volver a esa comparación que estábamos manteniendo. Es simplemente que en la obra de Rey Vudú tampoco, como dices tú, hay un crecimiento. Es decir, no, me has dicho dos cosas, perdón, los ejemplos morales. No, Sí. no ejemplos morales en el sentido de que esto es el bueno y tenemos que actuar como él. En ese sentido clásico no nos lo plantea, sino que ella, yo creo que un poco lo que Ana María Matute quiere mostrarnos son los diferentes perfiles a través de los personajes que pueden existir, pero no son ninguno ejemplos porque, como tú bien dices, no son personajes puros, todos tienen esos claroscuros, esos luces y sombras. Y luego después, no es que crezcan los personajes, porque Gudú es como es y es de una pieza desde que es pequeño, porque ya tiene la maldición sobre él y no puedes esperar de él nada más que lo que vas a tener. Entonces, pero sí que los otros personajes sí que, por ejemplo, van evolucionando. Por ejemplo, Almíbar sí que evoluciona, ¿no? Yo creo, como al final él va viendo que se ve como un príncipe bello y demás, y luego es consciente del paso del tiempo, que también es uno de los grandes leitmotiv o temáticas principales. O también sucede con, ¿cómo se llama el hermano? El guardián, que se llama Predilecto. 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 Con Predilecto también él es fiel hasta que se enamora y se da cuenta de que ya no va a mantener esa fidelidad absoluta e incondicional. Entonces, si no crecen, sí que evolucionan, que sería esa el término más concreto y más exacto. Gracias por la precisión. Solo unas acotaciones de... A mí lo que más me ha recordado a García Márquez es quizá el final, que de alguna manera ya está anunciado en el título de la novela, pero bueno, en fin, creo que están a años luz en muchísimas otras cosas, ¿no? Pero sí que tiene el punto ese García. Lo de crear un universo y cerrarlo y al final destruirlo, ¿no? Y que quede olvidado de la faz de la Tierra. Em, bueno, sí que hay, o sea, sí que hay unos roles de género muy evidentes, pero sí que hay algún momento que se alude a una cierta tolerancia con la homosexualidad, ¿no, Antonio? En algún momento de la novela, Sí, yo eso me pa- fijé. pa- Eh, parece que sí, como de pasada sí que hay alguna cosa que sí, sale en no sé efecto. si el propio Vudú se lo dice a su hermano, ¿no? Oye, ¿a ti qué te gusta? ¿Te gusta, no? Bueno, que lo que sea lo que te guste, Pide por esa boca. te lo resolvemos. Pide por esa boca, sí, sí. Yo creo que hay un tema también que a mí me gustaba mucho bueno, hay dos temas que me parece que son muy importantes. Uno es el tema de la sucesión, ¿no? Y de hecho son varias generaciones. Yo creo que si contáis el número de generaciones y lo que vive cada uno, más o menos abarca 100 años la novela. Que eso también sería otro elemento en común con García Márquez. Pero hay un tema fundamental que es el tema de la sucesión, que esto que Antonio y yo tenemos un grupo de lectura de crónicas, pues cualquier dinastía, ya sea los incas o los aztecas, hemos leído unas cuantas crónicas y siempre está el problema de la sucesión dinástica, ¿no? Y eso se ve muy bien aquí. Yo creo que aunque no sea una novela realista ni costumbrista ni de posguerra como las canónicas, las más canónicas de Matute, Luciérnagas, etcétera, sí que el tema de Caín y Abel, del conflicto fratricida, lo tiene grabado a sangre, ¿no? Porque de hecho a mí me impresiona bastante cómo se van matando los hermanos, incluso al final los hijos de Vudú, cómo termina esa dinastía, porque es un fratricidio tras otro, ¿no? Am, pero luego también está el tema de la educación. Yo creo que el tema de la educación del príncipe, ¿no? Que ahí Ardit tiene un papel fundamental, ¿no? De qué tiene que enseñársele a una persona que va a gobernar. Y ahí está toda esa corte maravillosa, no es solo Ardit, ¿no? El hechicero, el trasgo del sur, y eso tiene bastante encanto. Y yo sí estoy de acuerdo que Ardit, bueno, sigue siendo una niña, pero hay un momento que a la corte llega una niña aún más niña. A mí es mi personaje que más me ha fascinado y me ha dejado obnubilado, que es la princesa Tontina, que yo reivindico porque yo creo que ahí hay una beta del teatro del absurdo, de Samuel Beckett, de Ionesco, todos esos juegos que hace Tontina en el jardín,
la manera que usa el lenguaje, que usa las mismas palabras, pero no se le entiende, pero aquello tiene como una lógica propia dentro de su absurdo. A mí eso me ha fascinado. Cuando le dice, te casarás con Vudú, entonces ella empieza a montar ahí el juego de la boda, ¿eh? Y se casan una planta con un gato, una... A mí eso me parecía maravilloso, la verdad. Es una parte de la novela que disfruté muchísimo. La que sabe de comparación es Alicia y por lo tanto con Granus Sally solo diré que entre lo que acabas de decir y esos juegos de tontina y todo lo que tienes ahora desarrollando en el ámbito del cómic con el multiverso, puedes encontrar paralelismos interesantísimos. O sea, cómo hay cosas que no han pasado pero pasarán y tú ya sabes, las tienes en la cabeza porque ha ocurrido en otro momento que puede que sea futuro, que puede que sea pasado. Se encuentran cosas muy divertidas. Perdón por por el paréntesis, perdón por la interrupción, Luis. No, no, ya sí, ha acabado. Álvaro, no sé si quieres continuar tú. No sé si tengo nada que añadir ahí, me encantó esa parte de Tontina, sí, me parece un personaje fascinante, precisamente por esa manera completamente, por ese absurdo, sí, por esa manera de ser que era como muy difícil de entender, pero al mismo tiempo tenía todo el sentido, ¿no? Y, y me hacía gracia la cuestión del lenguaje, sí, de cómo Tontina y como su séquito, ¿no? 11 quizás y los niños que iban con Tontini y demás hablaban de una manera que los adultos no lograban entender y que sin embargo había en Ardid, por ejemplo, algo que le hacía pensar que en algún momento ella pudo entender eso, pero que ya no, esa comprensión se había roto, ¿no? Eso me pareció Sí. muy... O sea, había algo en ello que resonaba conmigo, que resonaba con esta cuestión de cómo con el paso de los años uno deja de ver el mundo de la misma manera que lo hacía. Um, y se menciona en algún momento esta cuestión del lenguaje ningún. Ahora no recuerdo si eso era una cuestión del Ah, sí, trasgo únicamente o si era sí. también tontina. No lo recuerdo bien, pero es algo que se me quedó, sobre todo porque no lo desarrolla demasiado Matute. Sale mencionado en unas cuantas veces, pero no parece como que sea algo en que profundice. Y a mí me interesaba, pero bueno, ya está. No, pero sí que es verdad que el mundo visto desde los ojos de la infancia, eso es uno de los grandes temas y las grandes aportaciones de Matute, ¿no? No sé si Mm, Alicia querías decir algo sobre esto, me parece. Y no, a mí me parecía que bueno, y relacionado con esto quería introducir otra cuestión, pero ahora después la digo para ver si a vosotros también habíais, lo habíais visto de esa misma manera. A mí toda la historia de Tontina y cómo llega es todo ese homenaje perpetuo que Matute hace a los cuentos de hadas y a la infancia. Ella hace una reivindicación constante, perpetua y permanente al mundo de los niños y aquí le rinde pleitesía una vez más a todo eso. Yo es que como soy madre y además de niñas, o sea, pues lo del juego de las bodas y todas estas cosas es lo más normal. En mi familia cuando, pues, no es que vamos de boda porque se casa no sé quién, pues ahora mis hijas ya pues, son un poco mayores, pero teníamos los vestidos y los velos por aquí pues varios meses antes de la boda, mientras se probaban los atuendos reales, ella se fabricaba los suyos propios. Entonces, ese tránsito de un universo a otro que a los adultos ya se nos ha olvidado, como decía Álvaro, para los niños es de lo más natural y luego además me parece que es muy bello, como decías tú, Luis, también con un lenguaje muy lírico, mm, como ella crea un simbolismo propio a partir del árbol de los juegos, que luego pues vuelve a resurgir con Ardid, que lo ve otra vez en el jardín, y cómo eso es uno de los ejes vertebradores de toda la novela. Eso por una parte. Y luego creo que es evidente, por ejemplo, cuando Tontina aparece en la corte, desembarca allí con toda su pompa y guato, y luego, por ejemplo, cuando continúa su enamoramiento con Predilecto. A mí todo esto me recordaba que en su día, en la primera lectura obviamente no fui capaz de verlo, a una estructura también de novela marco, porque me resulta muy cercana al Quijote en muchos aspectos esta novela. Y la novela y la estructuración que tiene, es decir, de cómo mete historias dentro de otras historias, la novela Marco, pues me recordaba que por tú de momento estás leyendo la trama principal y de repente, pues como dicen ahora en pop-up, te aparece la historia de pues Tontina y Predilecto, ahora después aparecen los otros dos hermanos por allí y todo eso me recordaba, no sé si a vosotros también ahora me decís, a Cervantes y al Quijote y pues todas las historias que van surgiendo, ¿no? Curioso Impertinente, Crisóstomo y Marcela y todos los demás. A mí me parece muy cervantina en ese aspecto Matute. Aquí cuando ella no ha sido nunca gran seguidora de Cervantes, pero bueno, sí que creo que consciente o inconscientemente le rindió homenaje también.
Antonio. Yo sí que veo, no se me había ocurrido en la vida, pero sí que veo eso de la novela Marco y quizá no en un Cervantes, o sea, no en un Quijote, pero a lo mejor sí en un Mil y una noches. Es decir, en Mm. cómo van apareciendo esos cuentos, como de repente, mm, donde menos te lo espera, en medio de la novela te cuento una historia y luego te cuento otra y sí que comparto completamente la apreciación porque sí que veo mucho de eso. Vais sacando dejadme solo que rescate alguno de los que habéis dicho, porque Luis, tú has tratado uno que me interesa mucho, quizá por deformación profesional, que es lo de la formación del príncipe. La idea que Ana María Matute traslada en el libro sobre lo que es la educación es tremendamente ambivalente, porque por un lado le da una grandísima importancia a la educación, a estudiar, son varios los personajes que se emancipan a través del estudio, pero al mismo tiempo ella es consciente de que la educación puede ser una forma de manipular, Mm. manipular a la persona a la que está formando. Y como todo en la novela, que parte de lo fantástico es algo híbrido, es algo anfibológico en el que al mismo tiempo la misma persona que es una amante de la ciencia, hay incluso quien se enamora de ella justamente por el amor a la ciencia, por la filosofía, se enamora de ella y aparece esta especie como de pastor que estaba enamorado, no recuerdo cómo se llamaba, que se enamora de esa reina sabia que él ha conocido y al mismo tiempo ella, que es una gran defensora del aprendizaje, de la enseñanza, manipula a través de lo que debe saber el príncipe, lo que hay que hacerle, incluso le manipula a través de la magia, ¿no? Para hacerle que tenga otras cosas y me parece precioso, nada, es una cosa mínima, pero me parece a mí una cosa muy bonita, un acercamiento, una vez más, confuso a una idea compleja como puede ser la de la educación. Solo quiero rescatar eso, eso de Luis. Y lanzo otra cosa, por lanzar más cosas, porque lo habéis mencionado vosotros antes, a Almíbar. Almíbar creo que es un personaje fallido. Yo tengo esa sensación. Cuando hablabas antes, Alicia, por ejemplo, de la evolución, de cómo se van transformando, es el único personaje en el que la evolución me resulta incoherente. En todos los personajes puedo entender cómo empiezan, cómo van creciendo, cómo van cambiando, y el almíbar, sin embargo, que aparece al principio, que acompaña en sus comienzos al príncipe, que es su pequeño hermano, que le cuenta cosas, que es su consejero, luego tiene un paso rarísimo por los abundios, que no se entiende muy bien, luego acaba convertido en una especie como de dandy y snob, y al final acaban riéndose de él. Es, es una evolución que yo no soy capaz de creerme. Y me parece fallido, me parece que ese personaje no funciona. No sé qué opináis vosotros. Mientras que todos los demás sí me parecen muy compactos, a pesar de todo su cambio y toda su evolución. Pero Almíbar no. Yo creo que en Almíbar hay un problema en el libro. Es que claro, como hay 50, 60, 70 personajes, si uno no funciona, tampoco. El aparato sigue, ¿no? El Pero, espectáculo. pero esta rueda es importante dentro del Sí, sistema dentado. Almíbar no es pequeña. No, y además es que yo creo que, como tú dices, Antonio, o sea, genera un horizonte de expectativas, como dice la teoría de la recepción, muy grande, ¿no? Porque yo digo, ¡buah! Este va a ser aquí como medio brujo, va a tener poderes, Sí, sí. porque como dices tú, el paso por los abundios va a ser como el sucesor del hechicero que luego ya se muere, y al final le dejan de pobre amante trasnochado de la reina Ardid, pues sí, la verdad que es un poquito pobre y yo no sé si se le torció, no supo qué hacer con él, le dejó ahí, pero prometía mucho más. Es cierto que prometía mucho más y podía haber dado mucho más de sí, más como igual que Predilecto, luego tiene ya una historia propia, pero a él nunca le emancipan, nunca le dan una historia propia. Igual que a Predilecto sí, pero a él no, le dejan ahí de comparsa y no acaba de rematar el hombre, no corona, ¿no? Sí, Oye, sí, estoy de acuerdo. Es un personaje, el de Almíbar, que me resultó. Sí, me quedé como un poco, claro. Yo solo he leído la novela una vez y además la he tenido que leer bastante rápido. Almíbar es un personaje que se me quedó un poco descafeinado. Era como eso. Yo no lograba entender bien cuál era Es que eso. no tiene una función. O sea, No.
No. Una de las normas o leyes, o va digamos, más cambiando. clásicas y que en novelas muy grandes o muy vastas como estas se tiene que mantener porque además va por mor del buen funcionamiento de todos los engranajes del relato, es que los personajes en mayor medida tengan una función y Almíbar no la tiene. Al principio parece que sí, porque dice, bueno, pues va a ser el hermano mago que es el que le va a dar caña al asunto, pero luego no da caña de nada al hombre, se queda ahí para vestir bien a la corte, de modisto. Oye, por retomar lo del tema del hechizo, ¿nos parece interesante y una visión muy cruda del poder y del gobierno, que Ardit considere que Vudú, digamos, para ser un buen rey no tiene que poder amar ni llorar, ¿no? Bueno, está relacionado. Y claro, luego hay momentos que sale este tema que es extraordinario, cuando, bueno, se ha traído la reina de la estepa, que tenemos que hablar de la estepa también en algún momento. Y ella se ofrece a inmolarse, sacrificarse ella, sus hijos, y Vudú, bueno, pues lo que vote el consejo, y le da igual si muere la mujer o los hijos. Claro, supongo que es una manera de hacer que sea menos vulnerable, ¿no? Porque si amas, tienes ahí como un talón de Aquiles, una debilidad, ¿no? Y si no amas a nadie, pues no la tienes. Lo que pasa es que, claro, también es una existencia un tanto terrible. Y hasta respecto a su propia madre, Ardit es consciente, ¿no? De que su hijo no la va a amar. Puede que la respete, la admire, como en efecto ocurre, pero nunca la amará. Eh, Y quizá ahí, por sacar de nuevo un tema del que antes estabais hablando, ¿no? De que si la novela es ejemplarizante o no, yo no creo que sea necesariamente ejemplarizante, pero ahí sí que tiene un cierto toque de ejemplarización. Te está diciendo que no hay un gobierno que pueda ser positivo a la larga o que pueda perdurar sin amor. Porque lo que pasa básicamente es que todo se queda en vudú, que no puede amar más que a sí mismo, ¿no? Dice hacia el final del libro, cuando se ve Correcto. reflejado como un anciano en el río, ¿no? Y ahí es cuando ya termina todo y empiezan a subir las aguas y demás. Y creo que eso es bastante poderoso, porque básicamente Ana María Matute está subrayando esta cuestión de que, bueno, de que quizá no se debería, o quizá sí, no hay política positiva sin amor. Álvaro, eso que dices me parece interesantísimo. Yo coincido completamente contigo. Ana María Matute llega a la conclusión, yo creo que lo dice expresamente, que es indistinguible la falta de amor y el egoísmo. Es exactamente lo mismo y eso es lo que al final se ve en Gurú. ¿Me permitís que lance esto? Que no tiene base ninguna y nada, simplemente vosotros, en vuestra generosidad que os presumo y que me tomo, os pido perdón por adelantado. Yo no puedo evitar ver en Ardid a Ana María Matute. No puedo evitarlo. Yo veo Ardid y veo a una niña que era muy pequeña, que leyó y que estudió mucho, y eso creo que coincide con lo que es Ana María Matute, que crece muy pronto, que se encuentra de repente en medio de una situación conflictiva de los adultos que no termina de entender, pero en la que participa, es una niña sabia. Luis, no sé si esto es uno de los tópicos que alguna vez hemos hablado en alguna de las lecturas que hemos hecho de los niños sabios. Ardid Fuercemex. parece que coincide con el tópico de la, bueno, sería Puela, imagino, Puela, no sé, no sabría Sí, decirlo. sí, sí, sí. Una niña sabia y que luego se va a convertir en madre y que va a proyectar en su hijo algunas de sus frustraciones. El gran momento de Ardid es cuando deja escapar a, no recuerdo cómo se llamaba, la que finalmente se revela que es la madre de Urska y que le dice cuando le deja escapar, no ames al lobo, mátalo. Y Ardid ha tenido la debilidad de amar al padre de su hijo, y es un error. Ella no debió amar al padre de su hijo, pero no pudo evitar amar al padre de su hijo y no quiere que su hijo ame. No quiere que su hijo sea como ella es. No tengo suficiente conocimiento de la biografía de Ana María Matute para establecer ningún paralelismo sólido, pero alguna cosa que sí que he visto en algún reportaje, no sé, si no hay algo ahí de proyección personal, y si no es personal, me da igual, tampoco me parece que sea tan relevante. Lo que sí que me parece ver es una idea de proyección de lo que pudo ser un dolor un dolor de un padre, de una madre, en el hijo, que mi hijo no pase lo que pasé yo y quiero salvar a mi hijo de esto.
aunque sea tal barbaridad como convertirle en una persona incapaz de querer y significa incapaz de quererme. Y me parece de una potencia tremenda. Pero este posible base biográfica, como digo, me la he inventado absolutamente y no tiene por qué tener ningún agarre sólido con la realidad. No, gracias, Antonio. Me parece que es una reflexión válida y al final, eh, hombre, ella no, ella se resistía mucho. Ella decía en uno de sus discursos, dice que nunca ha escrito una novela autobiográfica, ni siquiera en las que más evidentemente lo son, como las de posguerra y tal, pero bueno, es evidente que puede haber elementos de su vida, ¿no? Y ella no tuvo una vida, bueno, nació en una familia, en el seno de una familia acomodada, pero luego tiene el trauma de la guerra civil, un primer matrimonio infeliz, le quitan a su hijo. Y no era así como Carmen Martín Gaite, porque me apetecía traer la colación, era como más académica, ¿no? Y tenía estudió en Salamanca, tenía su doctorado, se hacía sus giras en Estados Unidos. Matute yo creo que era un perfil más autodidacta, tengo entendido, ¿no? Que leía más pues la biblioteca paterna, luego la acabaron invitando a Estados Unidos igual, pero no, quizá no. Carmen Martín Gaite ha tenido como más proyección, lo que decíamos antes de, en la recepción o la acogida en la academia, sobre todo fuera de España. Yo creo que a Carmen Martín Gaite se la ha estudiado más, quizá por eso, ¿no? Pero me estoy yendo un poquito por las ramas. Vuelvo a Gudú. Quiero introducir otro tema, que es el tema de la. Os he hablado mucho del tiempo, pero quiero hablar del espacio, de la geografía, ¿no? Porque este libro viene con un mapa muy útil, también el árbol genealógico lo es, y me fascinaba mucho esta geografía con el norte, con el lago de las desapariciones y las ondinas, que esto es una criatura que yo no me había encontrado hasta ahora, que me ha parecido muy fascinante. Luego está el sur, con esta isla de Leonia, y ahí son todos como más refinados, una cosa casi como más mediterránea, ¿no? Los mercaderes, los piratas y tal. Y luego está toda esta mitología de la estepa al este, que es una obsesión de vudú, que de alguna manera quiere matar al padre o al abuelo o llegar allí donde no llegaron sus ancestros. Y me ha parecido que todos estos juegos de norte, sur, este, bueno, y al oeste está de ahí viene el príncipe heredero, que eso me encantó. Claro, Olar al principio no es un reino propio, son como una provincia de Mm. un, de un reinado y les mandan ese príncipe heredero que es un pusilánime que el pobre no dura ni dos telediarios, pero que toda esa geografía y esos lugares que van apareciendo en el mapa, el cementerio, esa especie de cerro donde. Ahora, hay varios momentos de varias batallas a lo largo del libro que transcurren en, qué sé yo, el país de los desfiladeros o el de los hueringios o el pasillo de nadie. Mm, Todo el país de los desdichados, todos estos reinos o territorios que están en esta geografía, me parecía que estaba desde un punto de vista espacial muy bien logrado, sobre todo el tema este de la estepa, me pareció como muy fascinante. Y no sé si estaréis de acuerdo, o sea, o el sur, la isla de Leonia, todo esto, ¿no? De donde traen a Budulina, todo me parecía estupendo, la verdad. No sé si queréis comentar algunos de estos aspectos en particular. Sí, Yo Alicia. es que además, con esto ya termino porque lo siento, hoy se me ha cruzado un poquito el horario y me tengo que ir en unos poquitos minutos, que tengo que atender otro asunto No te preocupes. familiar. Entonces hoy no me puedo quedar hasta el final. Pero bueno, yo doy mi visión de lo que tú planteabas. Yo creo que cumplen una función, o sea, primero como novela de construcción de mundo, de universo propio y autónomo, que es el reino de Olar y por todo lo que está rodeado. En eso sí que comparte mucho pues, con las novelas más clásicas, como El Señor de los Anillos y otras muchas, y las contemporáneas que lo han tomado de ellas igual, pues otras que hay. Y creo que cada parte representa unas opciones para el personaje de Gudú. A mí la parte en la que va a pactar el matrimonio con la reina Aleonia me parece fabuloso. Y que luego todo además, cuando está en la fiesta ardid
y le parece todo destellante y todos los tan guapos y demás, y luego después es todo un artificio, es mentira, está la playa desierta, la parte es todo un trampantojo, la parte de la isla que no se ve, ahí totalmente, igual que por qué, que es una de las cosas que se me queda bien en el tintero, ¿por qué a Gudú, para ser buen rey, tienen que extirparle la capacidad de amor? ¿Qué nos está diciendo Ana María Matute con eso? ¿Solamente se puede ejercer el poder sin corazón o sin corazón no se puede ejercer el poder? O sea, es una situación paradójica la que nos plantea y ella nos ofrece esta fábula, este ejemplo de mirad lo que sucede cuando se ejerce el poder sin corazón. Eso porque lo tenía ahí que se me ha quedado enganchado de la otra vez. Y luego, pues en cuanto al espacio, creo que además está muy semiotizado en algunos momentos con los personajes, por ejemplo la corte negra, que me parece un invento fabuloso de cómo está la corte oficial, y luego Gudú tiene su corte con sus cachorros y toda su panda de amigotes allí, que es realmente el proyecto y donde él se encuentra a gusto, en donde muestra realmente su verdadera faz. La estepa demuestra pues ese plus ultra que todos los grandes reyes o los que están destinados a reunir, me parece que lo dicen en un momento, o lo he escuchado en otro lugar, que dicen, los hombres se dedican a la conquista, no, creo que lo dice, no, lo dice la reina, dice, las mujeres somos la civilización, los hombres son la conquista. La estepa demuestra ese afán propio de un rey de conquistar. Los desdichados, pues toda esa parte de descontento, de masa de descontento que hay en todo reino, en toda sociedad. Y entonces, cómo esas diferentes fuerzas van tensando y van intentando doblarle el brazo y van poniendo en diferentes tesituras el ejercicio del poder que lleva a cabo Gudú y cómo él se va revelando como rey a partir de ello. Yo lo interpreté así en mi lectura. Y lo lamento, caballeros, ha sido un placer. Espero que otro día tengamos ocasión de que sea un poquito más largo, pero me tengo que ir ya. Gracias, Alicia. Muchas gracias por A Encantado, un vosotras. participar. placer, muchas Encantada. gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. En relación en relación Sí, con esto de los lugares, Luis, también hay como una simbología de lugares, es decir, el, el este simboliza algo, el norte simboliza algo, el sur simboliza algo. También hay una identificación, ¿no? Hay como una carga de sentido de lo que significa cada cosa, ¿no? Incluso de momentos vitales. ¿Nos ha parecido algo así? Por ejemplo, en el sur, la idea de que en el sur está un acercamiento vital hacia cómo debe ser las personas, cómo se deben relacionar entre sí, cómo ser refinado, educado, el amor, amor cortés. El este, que la estepa es otra cosa distinta, es otra forma de ser, es otra actitud ante la vida. El norte es otra, es exactamente la opuesta al sur, ¿no? Que sería como la dureza, el peligro, mm, ¿Hay algo de eso? ¿Hay algo de identificación de cada una de las partes del mapa con algún sentido, con una especie como de símbolo? sí. No sé si, Álvaro, no sé si quieres responder o No, algo. no, estaba pensando en eso que estaba diciendo Antonio, porque no lo había pensado de esa manera. Puede ser, pero no estoy del todo seguro. No soy capaz de imaginármelo ahora mismo. Yo estaba pensando más en términos, por ejemplo, la estepa, porque me llama la atención la diferencia, o igual esto es algo que ahora no recuerdo bien, no lo sé, pero me da la impresión de que hay zonas geográficas que están descritas con mucha riqueza y la estepa, por ejemplo, sí que se describe, pero de una manera mucho más austera, de una manera más... Eso, la estepa es como un desierto, ¿no? Y allí hay algunas poblaciones y son como salvajes, tal. Eh, y no sé, se me había ocurrido estaba pensando en la estepa más bien como símbolo del deseo que nunca se puede alcanzar, que es un poco lo que es, y me había recordado al faro de Virginia Woolf también, ¿no? Esta obsesión con el faro, ¿no? Esta obsesión con la estepa, que no para de salir, llegan a la estepa, pero parece como que la estepa nunca se termina de formalizar, de encarnar, de ser real para las personas que, ni siquiera cuando están allí, ¿no? Porque nunca terminan de conquistarla. En fin, eso es lo que había No, pensado. y es un poco la perdición, ¿no? Porque claro, se trae ahí a la reina y se mete al enemigo en casa, en la Mm, corte, sin ser consciente, ¿no? mm, Cómo ella educa a esos hijos gemelos odiando al padre.
y de alguna manera de la estepa viene la semilla de su caída. Y yo el sur lo veía como una especie de sociedad, es decir, que los del norte tienen cierto complejo de inferioridad respecto al sur, porque lo ven como, pues lo que decías, Antonio, como más avanzado, más civilizado, más educado. Es una sociedad en algunas cosas que parece más moderna, ¿no? Refinada, ¿Cómo? refinada, cosmopolita. Cosmopolita, refinada, hay comercio, tienen ahí el acceso al mar, en fin, hay como más circulación de mercancías, de ideas, mientras que la corte de Gudú es un poco más tosca, ¿no? Y antes de Gudú ya ni digamos, en época del rey Volodioso, en fin, eh, de hecho, es que nadie prácticamente está alfabetizado. Creo que el primer rey que sabe leer es Vudú. Y el norte yo lo veía de otra manera. El norte para mí era como un reino más casi de la pura fantasía, ¿no? Porque es que todo está bajo el agua, ¿no? Esa reina misteriosa que no, la abuela de Ondina que no sale. Sí, Pero hay cosas más al norte aún, ¿no, Luis? no recuerdo, pero por favor, refréscame De la donde, memoria. de donde vienen justamente, ¿cómo se llama el primer rey? Que se me ha olvidado el nombre. O incluso, Sicrosio. no es Sicrosio, no es Sicrosio el que tiene como esta visión de estos hombres que vienen del norte, que Ah, tiene la sí, visión sí, del sí. dragón, que Sí, parece sí, que es sí. como un drácar o algo así, no queda muy Sí. claro qué es lo que es. Mm. Que es algo como, hay casi como una evolución temporal. Si Olar a lo mejor es algo parecido a una baja Edad Media, el reino de la Reina Leonia, la isla de la Reina Leonia es como un renacimiento, es algo como muy veneciano, ¿no? Sí, sí, Y lo que sí. está más al norte todavía es algo como una baja Edad Media, es algo como unas Sí, invasiones normandas, hay casi como una evolución, sí. porque hay No, algo de... son como bárbaros, ¿no? Son huestes sí, sí, que llegan Exacto, ahí y no dejan. hay como una línea temporal Sí, rara, ¿no? Que va como de sí, norte a sur, aunque se sí, van moviendo, puedes sí, ir al pasado y puedes ir al futuro y puedes volver luego a tu sí, tiempo. Y me sí, gusta sí, mucho lo que decía Álvaro de la estepa. Yo coincido con esa misma idea, lo que tú dices también, Luis, algo que no se alcanza nunca, algo que nunca llega. Kudú insiste mucho en eso, a sus cachorros les dice, os voy a llevar a donde no ha llegado nadie, Mm. llegaremos hasta el fin de la tierra, donde no hay límite, y nunca llegan, y nunca sí. llegan, y todo es Pero un desgaste. es muy de conquistador, exacto. O sea, cuando Cortés termina la conquista de México y le hacen marqués del Valle de Oaxaca y está en Ciudad, él se aburre como una ostra, ¿no? Él intenta montar nuevas expediciones, ir a lo que es hoy Centroamérica y ya nunca tuvo digamos, el éxito, por así decir, que tuvo con Nueva España. Pero que tienes vudú, esa especie él no puede estar en un sillón mullido ahí gobernando en un castillo, ¿no? A él lo que le va es la guerra, la caza. La caza tiene también un papel importante en la novela y de hecho el padre de Voodoo muere El jabalí, ¿no? por Cazador el de jabalí, jabalí. que es una muerte espléndida. Yo cuando lo leía pensaba, a ver cómo muere este personaje, a ver si tiene una muerte a la altura de... Y Es muy sí, mitológica esa muerte, ¿eh? sí, sí, Es es muy muy mitológica. mitológica. Como Adonis. Por Oh, ejemplo, sí, y sí, sí. no es el Sí, único. sí, 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 Hay sí. mucho jabalí clásico. Sí, sí, Y sí. no tan clásico, ¿no? Es en Juego de Tronos donde el rey también muere cazando un jabalí o algo así. En alguna de las... Si no, Juego de Tronos es otra cosa de estas parecidas modernas. Es que cuando lo leí lo estaba intentando pensar y no soy capaz Pues a lo mejor sí. El de recordar la Baratheon, ¿no? referencia. Mm, pues a lo mejor Oye, sí. yo creo que a lo mejor a ver, yo tengo tiempo, ¿eh? Pero a lo mejor para no tomar, podemos estar aquí el tiempo que queráis, pero quizás 5 minutitos para concluir unas ideas finales, porque tú, Álvaro, tienes que marcharte Y yo me también. tengo que marchar también, que tengo que... Yo lo que os quería preguntar, y quizás no son términos estos que se usen realmente en la crítica literaria, pero he usado antes la palabra obra maestra, que es una palabra de la que se abusa mucho, sobre todo en la prensa. Yo cuando leí esta novela, es decir, me ha parecido una novela maravillosa, la he disfrutado muchísimo, la recomiendo, pero no tenía la sensación, me faltaba algo como para decir esto es Cien años de soledad o esto es una obra maestra incontestable. Y no acabo de saber por qué.
pero no tenía la sensación de estar leyendo, o sea, tengo la sensación de estar leyendo una novela espléndida, pero quizá no en la liga pues eso, de Cien años de soledad o de otras obras que son, sí, obras maestras incontestables. Pero no sé, estaba intentando precisarlo conmigo mismo y no acababa no acabo de ver cómo articularlo. No sé si vosotros habéis tenido una sensación parecida. Mm, a ver, un poco, pero no sé yo si es que, y me voy a permitir ponerme aquí un pelín psicoanalítico, si es que de manera inconsciente hay algo que hace que no nos guste demasiado esta cuestión infantil. Esta cuestión de que la novela en el fondo está diciendo que el pensamiento de los niños y la vida de los niños de muchas maneras puede ser más rica que la de los adultos, que al final se consume en una especie de ansiedad por querer ciertas cosas, ¿no? En el caso de Ardid es una ansiedad de conocer cuando llega adulta, ¿no? Y también de controlar a su hijo y de hacer que las cosas salgan bien para su hijo. En el caso de Voodoo es esa imposibilidad de amar, ¿no? Y tenemos los casos de Tontina, por ejemplo, Predilecto, y los niños que parecen ser mucho más libres y más felices. Y pienso si hay algo en nosotros que eso como que no termina de gustar, pero no lo sé. Pero eso. Yo Antonio. confieso también, y sabéis, he expresado ya en fin, mi total amor hacia el libro y a la autora. Confieso también que quizá no es, por algún motivo que no sabré decir yo tampoco, Luis, una obra de las grandes, sí, de las grandes ligas, pero no quizá obra maestra. Venga, utilizo el mismo término que has utilizado tú. Quizá es por la forma en la que se redactó, es irregular en el sentido, no me refiero a la calidad, sino en el sentido el- de la narración. Hay, hay ocasiones en las que todo se ralentiza y otras ocasiones en las que va todo muy rápido. Mm, El final parece que está como acelerado. Mm. Al final parecen, o sea, hay algunos personajes que ocupan mucho sitio en la novela, que tienen mucho tiempo para crecer, que tienen, como decíamos antes, para evolucionar, y luego hay otros que ah, aparecen, crecen y se matan muy rápidamente y no terminan de desarrollarse y quedan, fundamentalmente los últimos, los del final. Quizá porque ya le dijeron, tiene usted que terminar la novela, o sea, que acabe ya con lo que está haciendo, nos vamos a llegar a las 1500 páginas. Hay algunas cosas, hay algunos cabos quizás que han quedado sueltos y algunas partes que no han terminado de desarrollarse. A lo mejor es que le faltan páginas, a lo mejor es que le faltan años para seguir escribiendo y en vez de 20 años escribiéndola, pues quizás debía haber durado 25 o 30, no lo sé. Pero es verdad que tiene alguna cosa que no termina de ser absolutamente redonda, que no termina de ser perfecta. Aún así, para acabar on a positive note, que diríamos en inglés, decidme cada uno lo que más os ha gustado, lo que más os ha gustado. Álvaro. Lo que más me ha gustado. Am, a mí me ha fascinado, por ejemplo, el uso del lenguaje me ha encantado en general. Me parece que como tú dijiste, muy lírico y me parece que está muy bien trabajado. Y eso me ha gustado bastante. Em, y a mí me ha encantado el desarrollo del personaje de Ardid, me ha enamorado desde el principio. Es un personaje que es que me enganchó y es el que me ha mantenido, yo creo, toda la novela, más que ningún otro. Eran sus escenas y sus momentos los que me parecían maravillosos. Antonio. Coincido con dos cosas de Álvaro, lo que acaba de decir de Ardid, que yo también le había señalado antes, y con algo que dijo muy al comienzo. Yo creo que fue quizá en tu primera intervención, Álvaro, la idea de novela psicológica, la, la capacidad de la novela para encontrar, tomando como excusa personajes inventados, fantásticos, que ahí sí que es fantástica la novela, contar dobleces del alma humana y dibujar cómo, cómo somos los seres humanos, cómo no somos planos, cómo tenemos unas profundidades, unos recovecos, unas incongruencias. Eso es lo que me fascina de la novela, encontrar personajes tan distintos, tan poliédricos, tan ricos, tan contradictorios, simplemente porque sí, y que sean personajes que aparentemente tan lejanos como puede ser un príncipe o una reina y al mismo tiempo tan cercanos porque acaban siendo igual de miserables que soy yo. Y eso es lo que me fascina, porque me permite aprender de mí, o sea, cosas mías. Yo dos cosas que no os han mencionado. Una,
bueno, hemos mencionado, pero no hemos analizado al maravilloso Trasgo del Sur, que es ese borrachín, que tiene como ese racimo en el corazón y se le va pudriendo, se le van cayendo a trozos a medida que se va contaminando, no tanto por beber, que también, sino por el trato con los humanos, ¿no? Me parecía un personaje muy entrañable. Y luego hay un momento de la trama, que es verdad que no es una novela que se base tanto en la acción, pero sí que hay momentos trepidantes. Y yo, el momento en el que Ugudu se trae a Urtska y que hay dos reinas en Olar, Urtska y Ardit, cada una maquinando a la vez contra la otra, hasta que llega un momento cuando Ardit está a punto de poner su, digamos, su maquinación en marcha, la otra se le adelanta y bueno, que yo estaba ahí absolutamente entusiasmado y poseído, ¿no? Y la verdad me pareció un gran momento y está prácticamente al final, aunque es verdad que se ve un poquito acelerado. Yo creo que ella tenía escrito casi todo desde los 70 80 y que luego el final lo escribió ya en los 90 y a lo mejor pues tenía ganas de... Es que no es fácil, como vemos en las grandes series también, y Juego de Tronos es el mejor ejemplo, no es fácil acabar una catedral. Y de hecho hay catedrales muy mal acabadas, como Juego de Tronos. Y en este caso yo creo que a lo mejor sí que un poquito más de desarrollo para estos hijos de Voodoo, pues quizá hubiera ido bien. Pero bueno, de todas maneras sigue siendo una novela espléndida que recomendamos y os agradezco mucho vuestro tiempo.